Alternativa Sonora. Código Libre. De México, ni más ni menos. Y hoy vamos a platicar de los resultados de tu tema de investigación. Y bueno, me acabas de decir un título muy largo, vamos a decirlo, pero bueno, ahorita lo abreviamos. A ver, dinos sobre qué fue. Bueno, el título oficial es Movilizaciones simbólicas de la naturaleza en el marco del movimiento culinario ambiental. Y eso es la introducción, ¿no? Sí, de las colonias Roma y Condesa de la Ciudad de México, conciencia ambiental o distinción social. ¿Y esto no es broma? No, aprendérmelo me llevó un tiempo. Complicado. Y luego, sí. ¿No tiene un paréntesis y un título breve, digamos? No. O bueno, ya para los cuates, ¿cómo le dirías? Yo creo que se resume como en los restaurantes de la Roma y la Condesa, conciencia ambiental y distinción social. Okay. O distinción social, perdón. Y ya se sonaba más fácil. Pero hoy queremos hacer, digamos que una crítica, porque tu tesis a fin de cuentas y tus conclusiones ya a fin de cuentas me platicabas es una crítica. Pero no quiero decir desde la ecología, porque creo que no necesariamente es así. Pero mejor vernos platicando. Lo que queremos es que nos platiques ya de las conclusiones y de ahí vamos a ir entendiendo los conceptos, lo que estudiaste a fin de cuentas, tu percepción, que va a ser muy importante e interesante, desde luego, ya sobre todo el fenómeno que estudiaste y nos has dicho, y esto es una parte de la crítica, que en eso de comer bien también hay pues elitismo, hay poses, lamentablemente. Pero vamos viendo por partes, entonces, como siempre, si quieres desde los conceptos, en fin, que nos vayas o directamente posicionarnos desde las conclusiones, digamos, desde lo más rico de tu tema de investigación. Desde las conclusiones, bueno, yo pensaba como platicarles cómo llegué al tema. Ajá. O sea, por adelante, una anécdota adelante. Y bueno, ya a lo mejor empezar a desmembrar las conclusiones. Ajá. Es que mira, me sí. quedé con una recomendación que me hicieron alguna vez para empezar a dar, cuando empezábamos a dar clases, decían a un alumno, diles algo duro, fuerte, que los atrape, digamos, ¿no? Y eso pues está básicamente en alguna conclusión, ¿no? Al menos una conclusión previa, una conclusión preliminar, digamos, pero tú ya tienes todo un tema de investigación hecho y entonces por eso te sugería las conclusiones, pero no, adelante con lo que dices entonces. Bueno, podríamos como empezar como por una conclusión fuerte uh-huh. que es como los principios del movimiento ambiental uh-huh. Llegan a las mesas de los restaurantes de las colonias Roma y Condesa y cómo eso ya se ha vuelto parte de un hábito, de una rutina, de conductas, pero también de una actitud y un criterio para consumir en el espacio urbano. Uh-huh. Y bueno, yo decía que me gustaría empezar con una anécdota porque fue como una especie de intuición. No sé si tú recordarás que estudié la maestría en el Colegio de Michoacán, que era en Geografía Humana, y yo tenía unos temas muy muy centrados en estudiar la producción porcícola uh-huh. y su vínculo con el desarrollo de las ciudades, de la que vivimos. Y a mí se me hacía muy extraño porque la lógica era muy distinta, o sea, cuando en una ciudad pequeña lo que se busca es incentivar la economía, en este caso a partir de un sector predominante como es la agroindustria aquí uh-huh. en esta región, pues acá era muy distinto porque lo que
o los ideales, digamos, como de calidad en la comida ya en la Ciudad de México, son opuestos, ¿no? Están pensando más en consumir local, buscan alimentos más limpios en términos de que sean orgánicos, que no tengan agroquímicos, estas cosas. Incluso hay quienes ya se niegan rotundamente a comer carne. Y a mí se me hacía muy raro porque pues yo iba de otro contexto y yo decía, bueno, ¿en qué medida les puede importar el medio ambiente a ellos, ¿no? ¿Por qué les está preocupando en una ciudad tan grande que está en contingencia ambiental? Y me llamaba la atención, pero también me llamaba la atención que no era cualquier restaurante, o sea que yo llegaba como a visitarlos en vacaciones o así. Tengo una amiga a la que le gustan mucho. Y bueno, yo iba y veía también que eran bonitos, o sea que eran verdes, que se veían así como auténticos, como buena onda. Y entonces decía yo, ay, ¿qué les importará más como esto que es novedoso? O sea, que pueda ser un segmento de mercado muy, digamos, muy innovador, por así decirlo, o que realmente pues se están preocupando como por alternativas pues por el medio ambiente, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, me fui a estudiar el doctorado con otro tema de investigación que era como dando continuidad a lo que había hecho en la maestría. Eso suele pasar, que llegas con un proyecto y lo cambias. Sí, como que se me empezó como a mover, me empezó a resonar esa inquietud y yo decía, bueno, no, como que igual y es así como una inquietud, a lo mejor no tan válida para desarrollar una tesis. Y bueno, ya cursando las materias, el doctorado, hablando con algunos profesores, pues llegamos a plantear un tema de investigación así, que bueno, cómo es que la preocupación por el medio ambiente tiene una expresión muy marcada en la mesa, ¿no? Y en la mesa de los restaurantes. Y bueno, no sé, ya podríamos como empezar a hablar de las conclusiones. Bueno. Si te parece, si no, por donde te sientas cómoda. Pues realicé esa investigación que es de corte cualitativo. Hay muy pocos datos muy pocos datos cuantitativos respecto al consumo de ese tipo. O sea, bueno, ahorita con el Big Data y las redes sociales sí se puede hacer como un rastreo, pero yo no soy tan hábil con esas cosas. Y bueno, lo que hice primero fue como dar recorridos de campo y ver también en el directorio de unidades económicas, directorio estadístico de unidades económicas de INEGI, pues ver la concentración de esos restaurantes en la Ciudad de México. Y sí, efectivamente, la mayoría de los restaurantes están ubicados en la zona centro, especialmente en las colonias Roma y Condesa. Entonces, bueno, partiendo ahí como corroborando esa inquietud, hay algunos otros en Polanco. Entonces, bueno, pues recordemos que esas son zonas centrales de la ciudad. Son colonias que han recibido mayor atención por parte de las políticas urbanas, porque tuvieron un momento de decadencia posterior al sismo del 85 y bueno, bajaron los precios del suelo en esas colonias. Y desde el 2000, a partir de políticas de renovación urbana y de inversión, principalmente de establecimientos de comida, pero de comida gourmet, es que estas colonias, pues bueno, han aumentado el precio del suelo. Y hay que tener en cuenta ese dato porque es un consumo que no es accesible para toda la población. Entonces, pues bueno, corroboré eso y
Y hice observaciones en los restaurantes, entonces me fui con mi libretita a hacer observación en los restaurantes. Sí, y a comer también. A veces me pedía un cafecito, a veces pedía cosas más elaboradas, pero pues me pasaba un buen rato ahí observando. ¿Y ellos sabían que estabas ahí observando? No, yo me hacía la loca, o sea, me quedaba así. Y esta no se va y no sabemos por y qué. ahí sola y anotando. Sí, era raro. En algunos, bueno, cuando me era posible entablar conversación con algún comensal que fuera solo o así, o que esperaba a alguien. Solo y sobrio. Sí. Le aplicaba una entrevista breve que tenía, que es de 5 preguntas, que es por qué decidió ir al restaurante, qué tipo de alimentación lleva, en qué aspectos. Como conversación casual, digamos. Sí, en qué aspectos del restaurante se fija. Ya cuando me daban como más confiancita les decía yo, bueno, es que estoy haciendo un estudio, y entonces ahí les preguntaba la edad, dónde vivían, para, digamos, tener un poco más de datos que me permitieran hablar de un perfil de los comensales. Y bueno, pasó el tiempo y se abrió pues como una vacante de trabajo como mesera, que era lo que yo estaba buscando, en un restaurante vegano, y ahí estuve trabajando por poco más de 1 mes y medio siendo mesera. Y bueno, de ahí pude recoger muchas observaciones, más entrevistas. ¿Nunca tuviste una falla como mesera? Sí. ¿Nunca la regaste? Sí. Rompí 2 vasos, rompí un cenicero, se me olvidaban los pedidos al principio. De hecho, los primeros días, según yo, iba muy dispuesta a observar lo que correspondía a mi investigación, y no, o sea, en realidad iba a aprender a ser mesera porque nunca había hecho algo así. Entonces, pues la verdad fue una experiencia muy enriquecedora en muchos sentidos, no solo para la tesis, y bueno, pues desde ahí podía hablar con los comensales sin que resultara raro. Les podía preguntar, ¿les gustó? Y ya me decían, sí, me gustó tal, o me gusta la decoración. Entonces abarcaba yo las categorías que ya tenía previstas. Y bueno, ya después de ese proceso y de empezar a escribir y a depurar y a transcribir la información, pues ya comencé a hacer las conclusiones. Como lo dice el título, si es conciencia ambiental o distinción social, pues es un ejercicio analítico que se trata de digamos, imaginémonos una cuerda, ¿no? Los 2 extremos de una cuerda. Y la del lado izquierdo es la conciencia ambiental y la del lado derecho es la distinción social. La distinción social es un concepto de un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que, bueno, habla de cómo a través de maneras simbólicas o de conductas y de portar ciertos bienes y de modales y de incluso hasta de la apariencia del cuerpo, de la apreciación del arte, de los conocimientos culturales que uno tiene, puede demostrar también la clase y el estatus social. Él dice, o sea, que la posición económica no solo se determina por el capital económico que posee la persona, sino también por otros tipos de capital, y bueno, él enuncia otros, que es el capital cultural y el capital simbólico. ¿En una sola persona o siempre es grupo social? En una sola persona o en un grupo social. Entonces él hace como una homología del mundo a partir de un concepto que él llama espacio social, y el espacio social está dividido en sectores, ¿no? Es como su manera de definir a la clase social,
Y entonces, en función de la cantidad de los capitales que uno tiene, será la posición en ese espacio social. Y si lo traducimos a lo mejor a vivir en el mundo, pues son como las condiciones económicas y culturales que uno tiene para desenvolverse en el mundo, ¿no? Por ejemplo, si uno va a hacer un trámite y a lo mejor no tiene uno suficiente dinero, a lo mejor, pero sabe cómo moverse para hacer ese trámite, pues lo va a resolver y es un capital del que todos hacemos uso. A lo mejor hasta inconscientemente, pero, o por ejemplo, alguien que es muy culto, pues es admirado por otros y lo tratan mejor. O alguien que es muy culto igual puede obtener mejor posición en su trabajo. O no sé, alguien que posee ciertos modales y cierta manera de desenvolverse es bien visto socialmente, y eso se puede intercambiar por capital económico. Son algunos de los capital social o cultural que se puede convertir en capital económico. Y el capital económico también se puede convertir en capital social. Entonces, estamos hablando de capital social, económico, cultural, y no estamos hablando entonces de clases sociales. Al menos para Bourdieu no se puede hablar de clases sociales. Sí, o sea, sí, él sí aborda o sí, digamos, utiliza el término de clase social, y enclasamiento es la posición de la que el individuo o los agentes se va haciendo en ese espacio social, ¿no? El espacio social es un modelo analítico inspirado en el mundo, o sea, y bueno, de acuerdo con él, el mundo se rige por la diferencia, y hablando del mundo social, por la diferencia social. Oye, perdón, y en esta actualidad de inclusión, de no discriminación, ¿todavía se habla de clases sociales? ¿Todavía es apropiado, políticamente correcto? No lo sé. ¿Tú lo evitarías o sin problema lo usamos? De que existe una diferencia. Bueno, lo podemos entender de otra manera, digamos, nuestro capital social, nuestro capital político, nuestro capital cultural, digamos. Pero a fin de cuentas, las clases sociales, existen, ¿no? Pero políticamente es correcto o incorrecto. Vale la pena reflexionar todos, ¿no? No me refiero a ti, sino a todos que lo reflexionemos si es apropiado o no. Pero en los hechos, digamos, eso sigue existiendo. Hay otro autor que seguramente conoces, Alan Turing, que dice no hay clases sociales, hay movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, porque no hay una lucha de clases, más bien lucha de clases, ¿no? No estamos buscando derrocar, digamos, o avanzar sobre otra clase social, sino que estamos reivindicando caracteres culturales, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es otra discusión y bueno, vale la pena estar reflexionando sobre esto y al menos en lo individual reflexionar si podemos hablar de clases sociales o no. Pero bueno, nos platicabas de un espacio social y nos platicabas de esos capitales. Ajá, entonces, bueno, en la posesión, digamos, de estos capitales, dependiendo de los que sean, nos hacen distinguirnos de los demás, marcar distancia, ¿no? Hay un trabajo muy famoso de Bourdieu que se llama La distinción social, y él encuesta a diferentes clases sociales en Francia en los años 60, y lo hace utilizando obras de arte y fotografías, y a partir de ahí los propios testimonios dan cuenta de cómo las clases sociales marcan distancia respecto a las otras, ¿no? Los ricos de los pobres y los pobres de los ricos. Estoy diciéndolo muy muy burdamente, porque no me estoy metiendo tanto, porque yo incluso al hacer un análisis así me estoy acotando solo a una clase social que
que es la que tiene los capitales suficientes y el interés, que es parte de ese capital, para acudir a esos restaurantes. Uh-huh. Y bueno, entonces regresando al ejercicio analítico, uh-huh, de ese lado puse de ese lado de la cuerda uh-huh, la distinción social, y del otro lado la conciencia ambiental. Uh-huh. Entonces, para definir la conciencia ambiental, pues iba a ser difícil, ¿no? ¿Qué criterios ambientalistas son los válidos para decir que un comensal ostenta una verdadera sensibilidad uh-huh, ecológica? Uh-huh. Y bueno, de ese marco teórico pues tomé la ecología política, ¿no? El ecocentrismo, que dice que la naturaleza tiene un valor en sí misma y no por su carácter utilitario. Uh-huh. Entonces, tomando eso en cuenta, de ahí se desprenden muchos otros posturas. Por ejemplo, una de las más suaves dentro de la ecología es, por ejemplo, aquella que ve en la naturaleza a un recurso, ¿no? Es muy usual actualmente hablar de recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, hablar del agua como un recurso natural, es decir, que se está economizando a la naturaleza, ¿no? Esa es uh-huh, la base para la producción uh-huh, de mercancías. Economizando te refieres a monetizando, digamos. Ajá, sí, ajá, sí, perdón. Uh-huh. Sí. No, pues sí, para entenderlo, aclarar, digamos. Más sí, porque si no, podría entenderse como ahorrar, y no, uh-huh, es más bien utilizarlo para generar ganancia. Para convertir la actividad en una moneda, digamos. Ajá, sí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, en ese marco de posibilidades, pues nos íbamos a encontrar un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que sucede, digamos, como al preguntarles a los comensales y a los restauranteros qué es lo que importa, uh-huh, pues bueno, vemos mucho por el lado del movimiento ambiental, uh-huh, que no hay una visión muy clara, a lo mejor, de qué es lo que se quiere defender o cuál es, digamos, como el sentimiento hacia la naturaleza. Uh-huh. O sea, no es ecocéntrico, que era lo que yo esperaba, ¿no? Que me uh-huh, dijeran, no, porque la naturaleza es importante, porque uh-huh, tiene un valor en sí misma. No, o sea, lo más importante, digamos, como acercándose hacia esa postura, es el movimiento de liberación animal, uh-huh, que mucha gente, por evitar el sufrimiento animal, no come alimentos derivados de animales. Uh-huh. Y si le metemos como la mano crítica a esa postura, podemos decir que ese es un gesto autorreferencial, es decir, que si en el entendido de que toda la naturaleza es válida, si solo defendemos a los animales, estamos excluyendo al resto de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un pantano no va a ser igual de valorizado que un bosque, por ejemplo. Uh-huh. Y en ese sentido, pues va la crítica, ¿no? No a lo mejor esperando que los comensales sean así, sino posicionando la influencia del movimiento ambiental y qué es lo que nos interesa salvar en este momento de crisis ambiental. Uh-huh. Entonces, lo que interesa salvar, pues, es a la especie humana, porque finalmente la compasión que tenemos por los animales es porque tienen muchos rasgos parecidos a los humanos. Uh-huh. En la medida que un animal es más parecido a un ser humano, nos uh-huh. genera mayor compasión. Uh-huh. No sé, una plaga, ¿no? Uh-huh. Una plaga a nadie le gusta. Las cucarachas, por ejemplo, a nadie le gustan, son mal vistas uh-huh. socialmente. Y bueno, luego hay otras posturas, por ejemplo... Pero a ver, perdón, antes de que avances, sí, entonces, sí. Esta es una conclusión que sacas, ¿este es lo que la gente quiere o identifica como una posición ambientalista, digamos? El hacer algo por la naturaleza, por el planeta, digamos.
Sí, por los animales. ¿Qué fue? Esos comensales están preocupados por los animales. Sí. O sea, no quieren la explotación de los animales, ¿no? No quieren el sufrimiento por los animales. Dije por el planeta, pero más bien por los animales. Por los animales. Okay. Por ejemplo, la ecología del bienestar humano esa la podemos detectar, por ejemplo, con los ambientalistas que están en contra de la generación de residuos, de desperdicios, de la emisión de gases, de la contaminación de los océanos. Y bueno, esa ecología del bienestar humano, como su nombre lo dice, procura el bienestar no de la naturaleza, sino del ser humano. Y es muy compatible con el desarrollo sustentable. O sea, el desarrollo sustentable está muy inspirado en esa postura, ¿no? Que está como muy centrada como en escoger de la naturaleza territorios específicos, por ejemplo el Amazonas, para su conservación, pero la contaminación, no sé, por ejemplo en el océano africano, ¿no? Al vertir sus desechos allá. Entonces, otra vez estamos viendo que no toda la naturaleza es valiosa, ¿no? Sino la que ayuda a perdurar el bienestar humano, por así decirlo. Tenemos, por ejemplo... Ya tienes dos, entonces, categorías, digamos. Sí. Una que se preocupa por los animales, o se identifica con los animales, o es empático con los animales, y otra con el ser humano mismo. Sí, luchan también, por ejemplo, por un aire y un ambiente más limpio en las ciudades. Pero si volvemos otra vez a la crítica, pues no se está sacrificando nada ahí, ¿no? Y no es que tenga que ser un sacrificio, sino que no se está yendo, digamos, como a la raíz del problema. Finalmente, lo que se está buscando es priorizar a la especie humana. No es tan evidente, porque si uno dice, no, pero si es nuestra casa y nosotros queremos a la naturaleza, sí, pero ya al adentrarnos, es solo una parte de la naturaleza la que importa. Otra que te decía es, por ejemplo, la conservación de los recursos naturales, ¿no? Ve a la naturaleza como un recurso a explotar. Y en el hecho es así. Todo lo que nos comemos, todo lo que portamos, todo está hecho a base de la naturaleza. Pero hemos dejado de verlo así. Y, por ejemplo, el movimiento de liberación animal hace muy evidente este hecho, ¿no? O sea, que utilizamos a los animales para comérnoslos, pero en realidad utilizamos todo para incorporarlo. Entonces, por eso es muy exitoso el movimiento culinario ambiental, porque al estar en la alimentación tiene un alto poder simbólico. Entonces se vuelve un tabú, dices, no, yo no me quiero comer esta vaquita o no me quiero comer este pescado porque todo lo que sufrió, etcétera. Pero la naturaleza inanimada, como no muestra dolor, como no muestra, digamos, como esos mismos rasgos que son de la humanidad, pues no tiene esa misma importancia. Estamos pensando cómo nos lo comemos, entonces. Todo cómo nos lo comemos. Sí, o sea, eso ha salido a la luz, ¿no? Porque hace 10 años eso no era una preocupación, por ejemplo. Y ahorita sí. Bueno, al menos en la gente que va a esos restaurantes. Hay otras preocupaciones respecto a la alimentación que en otros contextos, o sea, eso no sería visto como una preocupación. Oye, hasta ahora todo esto que nos dices es como que un diagnóstico, pero entonces, observando, digamos, a esos personas comensales de la Roma y la Condesa, nos decías,
que más o menos podemos generalizar hacia otras partes, no sé si a todo el mundo. Estoy empezando a pensar, por ejemplo, en los comensales de esta ciudad pequeña, La Piedad, por ejemplo, pero a ver si más adelante platicamos un poco al respecto, pero por ahora nos platicas de tus observaciones hacia esa zona, hacia la Condesa y hacia la Roma, que como lo dijiste al principio, habrá que revisar el perfil sociodemográfico, socioeconómico de la trayectoria histórica de esas dos colonias, para ver para también entender al comensal mismo que está viviendo ahí y que está, digamos, tiene un comportamiento en este sentido, que sí va a ser diferente a un comensal que tenemos en La Piedad o que tenemos en Morelia o que tenemos en cualquier otra ciudad. Bueno, a ver, sí, y bueno, o sea, quisiera también aclarar que no es en el afán de juzgarlos, ¿no? O sea, sino de verlo como una cuestión más amplia, ¿no? O sea, ¿cuáles son los aspectos del movimiento ambiental que le está importando a la gente? Y por supuesto, o sea, hay una preocupación real por parte de ellos y están muy informados y están muy comprometidos, o sea, bueno, o sea, hay unos que nada más como que van y comen y no son veganos o no tienen algún tipo de identificación ecológica. Que finalmente también es sí es una muestra representativa. Si pensamos en las dos colonias como muestras, si son representativas o no, sí, porque no son comensales que viven ahí, sino que llegan ahí, están buscando ese espacio y están llegando de diferentes puntos de la Ciudad de México e incluso del país para conocer esa experiencia gastronómica, digamos. Ajá, sí. Y entonces sí te dan una muestra que sí es generalizable, digamos, de ese perfil de personas que están, se supone, en principio preocupadas por el medio ambiente o por los recursos naturales o por los animales, como nos dices. Sí, bueno, muy pocos de los que entrevisté vivían ahí. Había mucha gente que iba de otras zonas de la ciudad, había muchísimos extranjeros, y se me perdió un poquito el hilo de a dónde iba. Sí, entonces que yo no, o sea, no era como mi intención o no es mi intención juzgar a lo mejor las elecciones de los comensales y decir, solo es porque están de moda o realmente no son ecologistas de hueso colorado, por así decirlo, sino más bien pensar o tomar algunas evidencias y a partir de ahí reflexionar de cuáles son los mensajes ecológicos que están llegando a esos comensales que los motivan a actuar de esa manera. Entonces, al introducir, digamos, como un aspecto más sociológico a la investigación, introduje otras variables o otras categorías al análisis, por ejemplo, como las estrategias de mercadotecnia que utilizan estos restaurantes, ¿no? ¿Con qué mensajes cautivan al comensal, por ejemplo? ¿Cuáles son los sentimientos de los comensales respecto a la crisis ambiental? ¿Cuáles son los objetos que ellos portan para distinguirse como ecologistas, ¿no? Por ejemplo, si traen una bicicleta, si utilizan popotes de metal o cubiertos de bambú, y los hay. O cómo se comportan, ¿por qué piden un platillo y no otro? ¿De qué platican? Entonces, al hacer, digamos, como este cruce con las edades y ver quiénes son los comensales, a qué se dedican, pues es ya es más fácil llegar a una conclusión, ¿no? Por ejemplo, hay
hay un factor muy importante que es las redes sociales y la proyección de nuestra persona o de nuestra imagen en redes sociales, ¿no? Eso es muy importante, o sea, para ellos es súper importante compartir con los demás su estilo de vida ecológico. Y eso se representa también a través de un cuerpo sano, de un cuerpo limpio, de un cuerpo esbelto, o, por ejemplo, hay muchos mitos en torno a los veganos porque, por ejemplo, al no consumir proteínas animales, pues mucha gente que quiere estar como marcada del cuerpo o musculosa, se vuelve como un reto para los veganos. Y muchos entonces van al gimnasio y suben sus fotos a redes sociales y dicen como de no, mira, es lo opuesto porque obtengo la proteína de otro lado, pero es una manera de distinguirse finalmente de los demás, de marcar esas distancias, retomando a Bourdieu. Interesante porque además propiamente del estudio que nos has venido platicando hasta este momento, vivimos por otro lado en una época en la que nos gusta exhibirnos, digamos. Y como dices, a través de redes sociales, por fotografías, queremos mostrar evidencia de nuestro estilo de vida, pero eso aplica en todos los estratos sociales, eso aplica en todas las clases sociales, en todas las edades. Nos gusta en general, digamos, exhibirnos, pero interesante entonces combinarlo junto, y que lo hayas abarcado además en tu tesis, sí, desde luego era importante. Sí, bueno, eso salió, o sea, yo no lo tenía tan meditado antes de ir a campo, pero todos mis comensales me decían, ay, no, es que yo sigo tal cuenta de Instagram, y síguelos. Y empezaban como a formar redes de colaboración, por ejemplo, para recoger la basura y reciclar, o para dar, no sé, asesorías, o para reunirse y ayudarse entre ellos, por ejemplo, si producen alguna cosa o dan algún servicio, crean como redes de colaboración ecológicas. Y eso me sirvió un montón a mí, porque un informante me llevaba a otro y a otro y a otro y así. Entonces, de alguna manera hay una articulación que permitan las redes sociales, que incluso a mí me ayudó muchísimo, porque en el restaurante no conseguía entrevistas, entonces me metí a un grupo de Facebook y de ahí me salieron muchos informantes. Entonces el uso de las redes sociales y la proyección de nuestra imagen, de la imagen ecologista ahí, influye un montón. Oye, ¿y tuviste que hacer eso también, digamos, como para inmiscuirte entre ellos, o no necesariamente? No, o sea, pues yo era clara y les decía que estaba haciendo una investigación, porque aparte tuve que hacer entrevistas de mayor profundidad, porque quería saber más de sus historias, de por qué habían decidido cambiar su estilo de vida, cómo les iba con eso, qué los inspiraba. Entonces, los medios de comunicación y en sí mismo, como toda esta presión que hay ya de la sustentabilidad y de intentar, digamos, como llevar al mercado prácticas más ecológicas, digamos, como pintar de verde la producción, los productos, la mercadotecnia, influye un montón también ya en las conductas y en las elecciones de los comensales, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí sí el discurso del desarrollo sustentable es el que influye mucho, ¿no? Porque se presenta como amigable, porque te dice, bueno, vamos a ahorrar, vamos a consumir de manera más amigable con el medio ambiente, con los animales, con los demás seres humanos, y vamos a seguir consumiendo, ¿no? No vamos a tener que sacrificar nuestro estado de confort, ni la vida que llevamos actualmente. Entonces, para muchos comensales, esa alternativa
es como una posibilidad, o sea, lo ven como una esperanza. Por ejemplo, el suplir o el utilizar, no sé, o el comer un símil de carne y poder seguirte comiendo una hamburguesa que aparte es asociada con el símbolo del capitalismo y de la comida rápida, y el continuar, digamos, como preservando simbólicamente ese sistema, pues es para ellos una buena alternativa. Pero digamos, como al ponerle la otra parte o al reflexionarlo desde una perspectiva más ecologista, digamos un poco más radical, pues estamos viendo que son simplemente reformas, ¿no? O sea, que es un capitalismo que se pinta de verde y que influye mucho en los comensales ya, y que lo están empezando a incorporar. Y esto es lo que Bourdieu permite, ¿no? A través de su teoría de su concepto del hábitos, ¿no? Que son estructuras estructuradas que organizan a las sociedades y que están, digamos, como pues orquestadas, ¿no? O sea, tú tienes una gama de productos y eliges entre esos, o sea, digamos, esa elección no es tan libre, pues. Y o sea, hay todo un trabajo detrás, digamos, y toda una influencia también de políticas ecologistas y de también adecuaciones que han tenido que hacer las corporaciones para meterse en ese esquema, y ya lo estamos viendo. Oye, comentas que ya son varias veces que hablas de políticas. ¿Quiere decir que el gobierno sí está intentando influir también de alguna manera en estas conductas de consumo? Sí, bueno, yo creo que... ¿O a qué te refieres cuando hablas de políticas? Sí, o sea, como tratados ambientales internacionales que están, digamos, como de alguna manera presionando a las empresas o cambiando, digamos, como algunos esquemas de producción con algunos, pero que son porque como muy superficiales. Van en dos sentidos: una política pública que ya aquí involucra directamente al Estado, digamos, y otra la política que puede implementar una empresa que como dices, la empresa quiere que su actividad se convierta en una mercancía, ¿no? Que todo este consumo a fin de cuentas es para ellos una mercancía que tiene que vender, que en todo este estilo de vida lo que ellos intentan en este modelo económico que vimos se puede entender que lo que intentan es obtener una ganancia, que no necesariamente va a ser la misma meta para una política pública implementada desde el gobierno, que intenta ser, pensaríamos, de veras más ambientalista, pero justo estás tratando de definirnos qué podemos entender por una conciencia ambiental, digamos. Sí, o sea, sí hay una influencia por parte de eso. Digamos, voy a utilizar una, pues no sé si es tanto como una política, pero sí es una acción de gobierno que es muy clara y que todos vivimos, ¿no? Las etiquetas negras de los alimentos. Te dicen, bueno, contiene sales, contiene tal y tal y tal. A lo mejor esa no es en sí ambientalista, pero sí incide en la decisión del consumidor de, bueno, por lo menos es muy evidente que tiene ciertos componentes que afectan mi salud, ¿no? O ya, digamos, mi apariencia física. Digo, estoy pensando en voz alta, no me hagas mucho caso tampoco. Sí. Porque a lo mejor ni siquiera es parte de tu tema de investigación, porque te basaste en dos conceptos, una que tiene que ver, como dices, distinción social, y otra que va por definir entonces qué entendemos por conciencia ambiental, y pareciera como que ahí no pinta entonces una política pública o estudiar al Estado como agente, digamos, irruptor en esta conciencia ambiental o en esta distinción social, no sé, pero estoy pensando en voz alta, digamos. Sí, bueno, o sea,
no es propiamente lo que yo estoy estudiando, ni estoy dialogando con ninguna política, ni utilizo como alguna política como detonante, pero sí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que y sí utilizo ese concepto que se llama régimen alimentario, que es un sistema de redes y de relaciones, hábitos y conductas, elecciones de alimentos que elige o que compra y que consume una sociedad, ¿no? Y que produce también. Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos actualmente en un régimen alimentario corporativo o corporativista o neoliberal, si queremos decirle. Por ejemplo, para poner para citar, no sé, un fenómeno y un cambio muy drástico, por ejemplo, a partir del TLC, cómo cambió nuestra dieta, ¿no? A partir, por ejemplo, de la importación de maíz, de que entraron muchos más alimentos altos en azúcares, pero bajos en nutrientes. Yo no me centro en eso, pero sí tiene que ver con un contexto, porque precisamente la alimentación o las elecciones de consumo en las que está enmarcado mi estudio es precisamente que se oponen a ese régimen alimentario, ¿no? O sea, se oponen, digamos, por ejemplo, a la producción en masa de carne, o se oponen a los alimentos con altas calorías, o sea, buscan una alimentación saludable, por así decirlo, aunque muchas de estas intenciones están más dispersas, ¿no? Ellos no las tienen tan claras, pero finalmente si vemos el régimen alimentario, es una estructura que está ahí, en que tiene muchas variantes. O sea, lo que podemos encontrar ahorita para alimentarnos son un montón de opciones, incluso dentro de las opciones ecológicas, ¿no? Por ejemplo, hay no sé, vegano y orgánico. O hasta para comprar una leche, o sea, hay tantas opciones ya, por ejemplo, que si deslactosada, que si proveniente de vegetales, etcétera, ¿no? Es tan amplio el espectro que tenemos dentro de ese régimen que algunas opciones podrían pensarse como alternativas y otras no tanto. Oye, vamos a ver, nos quedan 8 minutos y ha estado interesante lo que nos platicas, y aquí pues solo nos estamos, digamos, concentrando en la parte conceptual, la cual siempre es interesante. No sé si quieres ir ya cerrando hacia las conclusiones meras buenas. Brenda Urbano, ¿qué ofrece como ya reflexión final en todo esto, en toda esta revisión que hace, en toda esta observación que hizo de diferentes maneras, digamos, como dices, desde observación directa, metiéndote como mesera incluso, pero también como observadora conceptual, digamos, de todo este fenómeno, de los conceptos mismos? A fin de cuentas, ¿qué concluyes con esto? ¿Cuál es la categoría que más te ayudó? O que si también alguien está viendo o directamente está viendo porque le interesa el tema, también para investigar, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué categorías funcionó Bourdieu? ¿O mejor nos vamos por otro autor? ¿Cómo ves? Sí. Bueno, yo en algún momento estaba como convencida de que iba a ser una cosa o la otra, ¿no? Que iba a ser conciencia ambiental o iba a ser distinción social. Y al adentrarme más y contrastar, digamos, como los discursos y las conductas y todas las observaciones que vi con esos dos marcos teóricos que guiaban la investigación, pues llegué a la conclusión de que es un fenómeno híbrido, ¿no? O sea, que hay conciencia ambiental,
una conciencia ambiental aún muy autorreferencial, aún muy pensando en las necesidades humanas. Y por el otro lado de la distinción social, cómo este movimiento ambiental es demostrado en las conductas, ¿no? En las conductas de los comensales que iban ahí, porque bueno, eso ya no lo abordé mucho. Sí utilicé, digamos, el ejemplo de los objetos que portan. Por ejemplo, hay unos que no usan nada derivado de animales, pero hay una manera de representar ese ecologismo, aunque no sean tan, aunque no hagan, digamos, como se me olvidó. Como una militancia, ¿no? Expresa. Pero hay otros, por ejemplo, que lo llevan a otros ámbitos de su vida, como el ámbito laboral, dejan su profesión, no sé si eran como expertos en finanzas, por ejemplo, y se dedican a ser, no sé, asesores para evitar, digamos, el desperdicio en casa y en empresas. Empiezan como a desarrollar proyectos ecologistas por su cuenta. Entonces, eso es lo que permitió también utilizar el marco de la distinción social, que hay un autor que se llama David Horton, que él habla de un capital verde, que es como una especie de capital cultural de Bourdieu, pero que él lo lleva como a estos grupos ecologistas y dice, pues hay un capital verde, que es incorporar las reglas y las normas y los principios del movimiento ambiental a las normas de convivencia sociales, etcétera. Entonces, eso es una como de los hallazgos más relevantes, ¿no? Cómo se va adaptando la sociedad a una actitud más ecologista. Ahora, si lo tomamos en cuenta que se trata de colonias centrales de la Ciudad de México, que es una metrópoli caracterizada, digamos, por ir muy a la vanguardia en movimientos sociales, pues estamos hablando de que quizá podrían encaminarse hacia allá algunos de nuestros hábitos, o quizá también habla de la crisis en la que está actualmente el régimen alimentario, o sea, de estas reformas que necesita ya y que está pidiendo el desarrollo sustentable, ¿no? Que es, digamos, como la variante que va a tener el neoliberalismo, ¿no? Bueno, yo me estoy aventurando a decir eso, ¿no? Que va hacia allá, ¿no? Y a todo esto, volviendo al asunto del gobierno, a todo esto, ¿cómo pinta el Estado? ¿Qué hace el Estado? ¿Una conclusión o no tienes necesariamente una conclusión al respecto? Por lo que me comentas, me suena como que el gobierno, bueno, se quita entonces de verdes, capitales verdes, de comer vegano, se quita de todas esas etiquetas, digámoslo así, y lo que va a intentar es que simplemente los mexicanos, hablando de México, coman sano, y entonces, como dices, simplemente obliga a las empresas a que nos vendan lo que realmente están ofreciendo, y entonces por eso hemos visto últimamente que retira del mercado de circulación. No es que cierre la empresa, sino que nada más le dice, no regresa al mercado, sino hasta que te etiquetes conforme lo que de veras estás ofreciendo, al menos que la población esté advertida de lo que se está comiendo. Entonces me parece que ellos simplemente están intentando que el mexicano coma sana en la medida de lo posible, todavía sin ir tampoco a medidas más drásticas como el ejemplo que puso Oaxaca, de no le vamos a vender dulces a los niños, por ejemplo, y eso solo sucedió en Oaxaca. Son como que veo más tibio, más limitado, digamos, al Estado o al gobierno en una acción, digamos, que pudiera ser como lo que tú ves, como que lo que tú estudiaste, que es un sector social, un ámbito social más activo en ese sentido, más activo, pero al mismo tiempo también en sus momentos pareciera acotado, porque, como dices, estamos comportándonos en un ámbito propiamente de la Condesa, de la Roma,
sí que vienen de varias partes del mundo, incluso como nos dices, pero no es una generalidad en toda la sociedad. Uh-huh. Bueno, sí, algo que sucede con mi estudio es que el Estado no se ve ahí, ¿no? Porque está estudiando el consumo, no va a otros ámbitos, de la producción de alimentos, ¿no? A lo mejor si tuviera no sé, alguna categoría que mantuviera como una interlocución con eso, de pronto sí veríamos más al Estado respecto a qué está haciendo, por ejemplo, con el maíz transgénico, o qué políticas tiene, digamos, como en el ámbito rural, o incluso me iría a lo mejor como con huertos urbanos, pero no es parte ya de la investigación, porque pues estudiaba más bien los intereses de los comensales y los de los restauranteros. Sería a lo mejor algún aspecto a estudiar o a continuar después de la tesis. Oye, y en ese sentido, con todo lo que platicamos hoy, me pareciera que a fin de cuentas, e incluso en estos ámbitos de una sana alimentación, preocupados por el medio ambiente, por el cuidado del medio ambiente, pareciera que también priva el libre mercado. Que si quieres ser vegano lo vas a hacer y le tienes que invertir. Como dices, que si quieres ser, como dijiste, comer orgánico, también lo vas a invertir, es tu libre decisión. Y todo, a fin de cuentas, es una mercancía que se va a vender, que se va a ofrecer. Y ahí es cuando digo que entonces sigue privando el libre mercado, porque pensaría yo que incluso hay veganos o hay comensales orgánicos que no se preocupan por si el capitalismo es lo peor o si está bien, o más bien sienten que está bien, que simplemente quieren comer sano, pero no sé. Sí, o que por ejemplo sí se fijan en la explotación o en el maltrato animal, pero no se fijan, por ejemplo, en la explotación laboral, ¿no? No se fijan en la explotación humana. Y en los restaurantes es algo que sucede mucho, ¿no? No en todos, y yo solo tuve como la experiencia de estar en uno, pero finalmente la cocina es un trabajo muy pesado. Y eso no se está viendo. O por ejemplo hay unos que contratan migrantes como para decir pues sus saberes, por ejemplo los migrantes de Oaxaca, sus saberes culinarios nos importan y es algo que te vende el restaurante, pero no visibilizan a esos migrantes, o sea, finalmente no pasan de tener el estatus de ser empleados y de que pues a lo mejor se utilice su identidad para vender, pero no hay un proyecto a lo mejor más justo o que intente como hacer relaciones más horizontales hacia ellos. O sea, finalmente las clases sociales siguen siendo las mismas. Entonces es un movimiento que es reformista en muchos sentidos, a pesar de que se venda como otra cosa, ¿no? Que se venda como muy amigable, como muy buena onda. Oye, pues ya acabamos el programa, pero diría yo en otras palabras, o dicho de otras palabras, lo que yo mismo dije, no estoy diciendo que tú lo piensas así, pero que el futuro del mundo, el futuro al menos en cuanto a alimentación sana, está en manos del libre mercado. Y eso es una paradoja, eso es como que no tiene sentido si estamos buscando un mundo diferente, digamos, mejor alimentado, en este caso que estamos hablando de al menos de una sana alimentación. Pareciera que sigue quedando en manos del libre mercado y eso es una trampa a fin de cuentas, me parece, pero es para reflexionar y para que nuestros amigos también lo reflexionen. Porque tampoco se trata de decir que el veganismo es libre mercado o que el comer orgánicamente es libre mercado. Cada quien defenderá sus posturas, ellos mismos, los propiamente veganos, defenderán su postura y nos dirán claramente, al menos lo que ellos perciben como un futuro a través de ese camino, pero al menos esa es la impresión que me queda. Sí, son variaciones simplemente.
Bien, Brenda, pues gracias, un gusto tenerte Gracias como siempre aquí. a Gracias ustedes. estamos acercándonos al fin de este año, así que me da mucho gusto que hayas estado aquí nuevamente con nosotros compartiendo esto. Yo te felicito, te digo, por tu trabajo, que es muy padre, por los logros que estás obteniendo, y aquí en este caso una investigación que te va a dar un grado de doctorado, ni más ni menos. Así que muchas felicidades por lo que te toca. Gracias, Carlos. Y gracias a ustedes, como siempre, por estarnos acompañando. También gracias a Felipe, a Jaime. Jaime, que se fue a ver el Hombre Araña, seguramente huyó. Huyó por debajo de la cámara y dejó aquí al pobre de Felipe. A Londra también gracias, y también gracias a Gerardo, y nos vemos la próxima. Código Libre.